Bueno, buenos días. Mi nombre es David Pestaña. Soy el comercial especialista en pago por uso de Microsoft, tanto SPLA, Azure, Office 365 y junto a mí también está Jorge Girol, que es el Product Manager de Microsoft dentro de GTI, y Rocío del Pozo, que es la responsable de Cloud. Si tenéis cualquier duda, consulta o nos queréis mandar más información, de primeras os voy a poner también en el chat el correo al que podéis solicitarnos preguntas, dudas, cualquier tipo de consulta que queréis realizar, que es cloud@gti.es. Bueno, SPLA. ¿Qué es SPLA? SPLA es el sistema o el modo de licenciar correctamente Microsoft cuando queréis dar servicios a terceros. Si cualquiera de vosotros se ha intentado leer el PUR o el SPUR, que por decirlo de una forma es la correcta guía de licenciamiento de Microsoft, una de las primeras excepciones que te ponen en el uso del licenciamiento de Microsoft es que no te permiten dar servicios a terceros, no te permiten usar tus licencias o alquilar tus licencias para terceros. Para eso se creó lo que es el licenciamiento SPLA. Es un sistema de pago por uso, está pensado para que reportéis mes a mes el uso de licencias que estáis usando para dar servicios a terceros y que de este modo esté correctamente licenciado. Microsoft, desde hace ya bastante tiempo, lo que va persiguiendo es que todo el mundo tenga correctamente licenciados sus servicios, tenga correctamente licenciado el uso de productos de Microsoft, igual que hacen cualquier fabricante. Para esto, pues todos sabemos los casos de gente que alguna vez ha usado un licenciamiento OEM dentro de una infraestructura profesional y encima es un licenciamiento de retail. O sea, pues las famosas licencias Home que tendrían que para estar en un entorno empresarial tendrían que ser profesional. Como tal, la licencia tú la has adquirido correctamente. Es una licencia que has pagado por ella Microsoft, pero no la estás usando en los términos correctos. Y es lo que muchas veces nos encontramos, y más habitualmente de lo que creéis, gente que me llama o consulta por regularizar su situación, porque Microsoft les ha dicho, perdona, estás usando licencias de Microsoft, pero no están correctamente licenciadas. Estás usando unas licencias que están destinadas para un mercado residencial en un entorno enterprise. Por eso mismo, SPLA, la verdad, es bastante sencillo de entender. Podéis ganar mucho dinero con el tema de SPLA, por muchas cosas que han cambiado con respecto al pasado, pero tenéis que tenerlo todo correctamente licenciado. Perdonad que insista tanto en este tema, pero con la entrada de la próxima ley de protección intelectual y demás, antiguamente, si alguien usaba software pirata, el responsable era el que lo usaba, el cliente final como tal. Si tú le usabas un software que te habías descargado y que era ilegal, era problema entre comillas tuyo. Actualmente, con la nueva legislación, uno de los puntos que se va a incluir es los responsables de IT pueden llegar a ser responsables del software que está instalado en su infraestructura. O sea, el que vosotros, siendo los proveedores de servicios, siendo los responsables de administrar una infraestructura de un cliente, tengáis algo incorrectamente licenciado, vais a ser vosotros también responsables. Antes era todo de, bueno, me lavo las manos y que le den que sea la empresa la que sufra las consecuencias. Actualmente también vosotros podéis ser responsables. Para no entrar en otras materias ni irnos a debates de otros temas, vamos a hablar ya definitivamente de lo que es SPLA. Y SPLA como tal es un pago por uso mensual. Está pensado para que podáis ofrecer servicios a terceros. Lo que actualmente muchas veces vuestros clientes finales os reclaman el infraestructura, pues necesito unos servidores, necesito una base de datos, necesito un correo electrónico, necesito diferentes productos que hay. Tú no podías usar tus propias licencias. Las licencias que tú has comprado para ti mismo son para uso propio tuyo. Para eso mismo
SPLA lo que te permite es licencias que se asignan a vosotros, poder usar esas licencias para dar servicios a terceros. Esto es un ejemplo muy rápido, sería un taxi. Es un coche al fin y al cabo, pero tienes que registrarlo como taxi y tienes que darlo de alta como vehículo para transporte. Pues es lo mismo, sigue siendo un coche, pero una vez tienes eso habilitado, ya puedes dar servicio de taxi, ya puedes llevar gente contigo en tu coche, estás legalmente circulando. Igual sucede con SPLA. Con SPLA, con estas licencias, vosotros daréis servicios a terceros. Una de las grandes ventajas que ha sucedido desde el 2013 es que SPLA se puede montar en datacenters del cliente. Hasta la presente, lo que es SPLA te permitía instalarlo o en un datacenter propio vuestro o datacenters de terceros, los famosos hosters o hostings. Ahí te permitirían usar licenciamiento SPLA, pero no estaba autorizado el uso del licenciamiento SPLA en el cliente final. Desde el 2013, como os he comentado, sí puedes usar licenciamiento de SPLA. Esto todavía hay mucha gente que lo desconoce. Si tenéis un cliente que tiene su datacenter, tiene su propia infraestructura creada, es posible que incluso comprado a vosotros lo que es el hierro y la virtualización, y el cliente quiere instalar un CRM, quiere instalar Navision, quiere instalar un SQL, quiere instalar su propio servidor Exchange, actualmente ya podéis dar ese servicio. Podéis ofertarle licenciamiento SPLA y pagan por uso. Es decir, si estamos hablando de un servidor de correo, un Exchange, y tienes 50 usuarios, pagas por 50 usuarios. No vas a pagar por el total de un servidor Exchange más sus correspondientes 50 usuarios. Es un poco una de las ventajas. Lo único que sí te marca Microsoft, y esto lo tenéis que tener muy presente, es con SPLA las licencias quedan a nombre del partner, quedan a vuestro nombre. Vosotros cedéis su uso al cliente final. Teniendo en cuenta esto, tenéis que firmar un contrato con vuestro cliente final, donde especifiquéis que vais a ceder el uso de unas licencias. En ningún momento se las estáis alquilando, se las estáis revendiendo a plazos, ni estáis haciendo un proceso de factoring o de renting o 100.000 fórmulas económicas que existen. Vosotros estáis cediendo el uso. Por lo tanto, tenéis que tener acceso a instalar y desinstalar esas licencias. Por una sencilla razón, las licencias son vuestras, no del cliente final. Esta parte tenerla presente porque, para entenderlo todo, si este primer paso lo entendéis, te digo que ya todo lo demás no hay ningún problema. En SPLA como tal, tenemos que realizar un contrato. Si sois partners de Microsoft, es tan sencillo como darnos vuestro número de partner de Microsoft y razón social y persona responsable que firmará el contrato. Dicho contrato lo que tiene es, os obliga a reportes mensuales, aunque el uso sea cero. Si vosotros firmáis el contrato, tiene duración durante 3 años, prorrogables a los 3 años, firmando un nuevo contrato, y lo único que tiene es, todos los meses, sí o sí, tenéis que decirle a Microsoft el uso de licenciamiento en SPLA. Si un mes habéis usado 0 licencias, pues el reporte es 0. Pero sí o sí tenéis que decir, este mes he usado 1, 2, 3, 100 o 0 licencias. Y Microsoft se va a fiar de todo lo que vosotros digáis. ¿Con esto qué quiero decir? Microsoft lo que os va a dar es acceso al licenciamiento Enterprise de Microsoft. Están excluidos los escritorios. O sea, el Windows 8, el Windows 7 no es licenciamiento Enterprise. Ahora, un Windows Server sí es licenciamiento Enterprise. Ahí sí está incluido. Y ahí es lo que tenéis. Todos los meses reportáis el uso que estáis haciendo. Si no reportáis en 2 meses, os cancelan contrato. Igualmente, el reporte, Microsoft indica que tiene que estar en los 10 primeros días del mes. ¿Por qué? Hay gente que ve los comunicados y dice, bueno, por ahí pone que es a los 15 días. Entre comillas, es falso. Por una sencilla razón.
El día 15, quien no ha reportado, le ponen una cruz. O sea, y para poderlo gestionar correctamente, entre el 1 y el 10, ¿por qué? Si coincide que el 15 es lunes y tú no has reportado antes del viernes anterior, es posible que el 15 a Microsoft no le refleje. Y si no le refleja a Microsoft, ya puedes decir que has mandado un correo, que has hecho lo que quieras, que te va a decir, yo no lo tengo en sistemas, automáticamente te pongo la cruz. Ventajas de SPLA. La gran ventaja que tenéis con SPLA es precisamente el reporte por uso. Es decir, para aquellas campañas que tenéis de temporalidad, como puede ser, por ejemplo, campaña de Navidad, campaña de verano, campañas especiales, plataformas que digáis, durante 3 meses al año se duplican mis usuarios, pero pasados esos 3 meses ya no necesito tantos usuarios. Esta es la gran ventaja de SPLA. No te obliga, si has empezado reportando 10, mínimo vas a reportar 10. No, vas a reportar lo que realmente usas. Si has empezado reportando 10 y pasas a 20, reportarás 20. Si al siguiente mes bajas a 5, solo reportas 5. Con esto, para procesos de migración, para procesos de implantación, es una gran ventaja que tenéis con SPLA. Hay mucha gente que ahora que está a punto de cumplirse el ciclo de vida o de soporte de Windows Server 2003, hay gente que está pensando en migrar a un 2012. Pero el miedo que tienen es, lo mismo, compro la licencia 2012 y no es compatible con aplicativos que tengo. Y tendría que usar la 2008. Con esto, la ventaja que puedes tener es precisamente hacer un entorno de pruebas. Es decir, vale, pues durante el proceso de implantación, que va a ser 2-3 meses, tengo contratado SPLA, puedo montar una plataforma idéntica en 2012 y la pruebo. ¿Qué funciona? Luego vuelco esa plataforma a mi entorno on-premise. Dejo de usar SPLA. ¿Por qué? Porque el cliente ya se ha comprado sus licencias en Open, ya se ha comprado todo en Open porque prefiere tenerlo en perpetuo, que prefiere tener en propiedad. Vale, perfecto. Son solo 3 meses. No has tenido que gastarte los casi 800 y pico euros que vale un Windows Server, más lo que vale la escala de usuario, más todas esas cosas que al final dices, para hacer una prueba me tengo que gastar 1.500 euros. Y si no me funciona, ¿qué hago con ello? ¿Otros 1.500 euros de una versión anterior? Con esto os olvidáis de ese tema. Podéis hacerlo. Más cosas que tiene. SPLA son precios mes a mes. Los precios que veréis reflejados son todos reporte mensual, pero se respetan los precios durante el año natural. La lista de precios es durante todo el año de 2015 y suban o bajen los precios de Microsoft, esos precios se respetan. Con esto podéis firmar acuerdos con clientes en los cuales no estáis con el miedo de la paridad euro-dólar, ni con el miedo de, ojo, van a sacar una nueva versión a ver cuánto cuesta, porque sacan un proyecto a 3 meses y justo va a coincidir el cambio de versión. Lo mismo, pierdo dinero. Y si le digo al cliente, ahora te cobro 100, pero pasado mañana lo mismo te cobro 120 y no te lo puedo asegurar, ya empieza la desconfianza. Con esto sabéis que durante todo el 2015 tenéis el mismo precio. Más ventajas. Tenéis incluido lo que es Software Assurance. Todas las licencias en SPLA tienen Software Assurance. Con esto que tenéis todas las ventajas del Software Assurance. Entre otras, movilidad de licencias, tenéis ventajas como disponer siempre de la última versión y encima te permiten downgrade. Es decir, vosotros ahora mismo seleccionáis para un cliente un Windows Server Data Center y podéis instalar o el 2012 R2 o podéis instalar incluso un 2008. Sigue siendo la misma licencia. Lo único que cambia, pues claro está, que una es funcionalidades de 2008 y otra funcionalidades de 2012. Vale, estupendo. Pero con eso os permite incluso el poder hacer ahora un proceso de implantación, pruebo en 2008, funciona, voy a probar en 2012, funciona, lo dejo en 2012. Oye, he probado en 2008, funciona, en 2012 no funciona, vale, lo dejo en 2008. Es una de las ventajas que tenéis, que podéis tener eso. Otra gran ventaja es las demos. Muchas veces tenéis clientes, proyectos importantes, pero el cliente quiere verlo, quiere tocarlo.
quiere decir, oye, yo lo pruebo y si me gusta, me quedo con ello. Y vosotros sois capaces de hacer esa prueba y que el cliente se quede con ello. Pero claro está, lo primero que pensáis es, si cojo una trial de las miles que tiene Microsoft, son 30 días. A los 30 días desaparece, dejo de trabajar. Con Spla podéis dar un servicio de demo durante 60 días. Durante 60 días lo están probando, pasado ese tiempo, o desinstalas, o ya empiezas a reportar que efectivamente les ha gustado y siguen trabajando con ello. Más ventajas que tenemos, en todo momento sabemos los costes. No tenéis que andar pensando cuál es la inversión de tener un servidor, cuál es la inversión de tener mi base de datos, con cuántos usuarios sale rentable, porque hay muchas veces hay gente que dice, vale, montar un SQL para 2 usuarios, dicho castellano, me sale más caro el collar que el perro. Ningún problema. Aquí para 2 usuarios, licencias por 2 usuarios. Es un poco lo que ahora iremos viendo que cambia ligeramente. Temas importantes. Cuando firmáis el contrato, lo que son las condiciones, tenéis que tener claro que os comprometéis. Primero de todo, y muy importante, en cualquier momento se os puede pasar una auditoría. ¿Por qué? Microsoft os da acceso a todo el licenciamiento de Microsoft. Os dice que podéis usar todo el licenciamiento Enterprise. Hay algunos que necesitáis certificaciones, caso de Dynamics. Si te intentas descargarte un Navision, lo primero que te va a decir ¿eres partner de Navision? Sí, no. Si lo eres, ¿estás certificado? Sí. Toma tu licencia. ¿No estás certificado? Lo siento mucho, no puedes coger esa licencia. Pero para prácticamente todo el licenciamiento Enterprise, podéis descargar la licencia. Como tenéis acceso a eso, por otro lado, sois susceptibles de que en cualquier momento Microsoft quiera verificar que lo estéis haciendo correctamente. Como es lógico. O sea, yo si te dejo un coche y te digo, ¿me pagas por kilómetros? Pues habrá un momento en que quiera ver cuántos kilómetros realmente has hecho. Porque tú me dices que haces 10.000 al mes y yo digo, bueno, pues voy a revisar a ver si realmente haces 10.000 al mes. Que veo que haces 10.000 al mes, que estás trabajando correctamente, de lujo, sigue usando el coche. Que veo que haces más kilómetros, pues entonces tendremos que ver qué es lo que estás haciendo mal. Por eso mismo, si tenéis dudas del licenciamiento, por favor, preguntar. Si tenéis dudas en algún proyecto, por favor, preguntar. Es mejor de antemano decir, esto está bien o esto está mal, y sería así la forma correcta, a que a toro pasado digamos, ahí va, que me han pillado. Yo creía que estaba correcto, pero estaba incorrecto. Otra de las cosas importantes es, te permiten reportar a cero en cualquier momento. Pero, ojo, pasados 6 meses, desde el inicio del contrato, Microsoft considera que tendríais que estar haciendo un consumo de 100 euros al mes. Si no estáis haciendo ese consumo, en teoría, ni este modelo de negocio es rentable para vosotros, ni es rentable para Microsoft. Ahora también os digo, si alguien no llega a los 100 euros, no es que ya no pueda volver a trabajar con Spla. Lo que tocaría sería, caso de que Microsoft te mande el comunicado de que no has llegado a los 100 euros, se abre un nuevo contrato y ningún problema. O sea, no es algo de taxativo, ni algo de decir, ojo, no llegas a 100 euros, solo has hecho 80, los otros 20 me los tienes que pagar, ni mucho menos. Oye, ¿tus servicios cuáles son? ¿Llegas a 80 euros? Pues chico, llegas a 80 euros. Ningún problema, si te lo cancelan lo volvemos a abrir. No ponen ninguna pega. Ahí es algo muy rápido. Y ahora vamos a la base del licenciamiento, que ahí es donde empiezan las dudas, los miedos y los ruegos. Sobre todo por un tema. Olvidaros del licenciamiento OEM, olvidaros del licenciamiento Open, olvidaros de otros licenciamientos. En esos licenciamientos se tienen en cuenta unas cosas. En Spla cambia. En Spla os diría que más del 90% del licenciamiento de Spla es por usuario. Y cuando hablo por usuario nominal. Es decir, David Pestaña. David Pestaña se puede conectar en 4 dispositivos. Ningún problema. Sigo siendo David Pestaña. Pero no vale un dispositivo y nos conectamos los 17 que estamos ahora mismo en el chat. Si somos 17, son 17 licencias, no un solo dispositivo. Otra de las opciones que tiene Spla es, en algunos productos, licenciamiento por procesador. Y ojo,
Cuando hablamos de licenciamiento por procesador, igual que sucede también en Open o en OEM, hablamos por procesador al que tenga acceso directa o indirectamente. Si tenéis un clúster si tenéis una granja de servidores en formato clúster, aunque una máquina virtual esté habitualmente en el servidor 1, si está moviéndose en 5 servidores, los 5 servidores deben estar licenciados. Mucho cuidado con esto, que hay mucha gente que me dice, no, yo pongo una especie de KVM, con esto consigo que con un solo servidor gestiono 50 máquinas virtuales que luego se van asignando aleatoriamente a diferentes servidores que tengo por debajo del KVM. Por lo tanto, como las máquinas virtuales están en comunicación con el KVM, ¿solo licencio el KVM? Falso. Te va a tocar licenciar todo. A Microsoft le da lo mismo también el tipo de gestor de virtualización que uséis. Le da lo mismo que sea Hyper-V, que sea VMware, que sea Citrix o cualquiera que se os ocurra. Le da lo mismo. Él lo que dice es procesador físico. No tiene en cuenta que haya una capa de virtualización por medio, que haya un orquestador por medio. Le da lo mismo. Cuando habla de procesador, habla de procesador físico. Igual, cuando habla de cores, habla o de cores físicos o de cores virtuales. Pero si es cores físicos reales. Una base de datos que tú le asignas a 2 cores de un procesador que tiene 8 cores, él te dice, vale, me parece estupendo que asignes 2 cores. Licencias 8 cores. Estas partes que queden un poco claras, que luego es donde normalmente vienen las dudas en las consultas, que es donde más me encuentro yo un poco que me soléis preguntar. Uno de los temas que tiene, os hemos dicho que todo el licenciamiento de SPLA tiene software assurance. Con esto lo que os aseguráis es movilidad de licencias. Ojo, hay licenciamiento que no tiene movilidad, caso del Windows Server. Pero Microsoft entiende que las cosas pueden fallar. Si un servidor se os cae, podéis mover esa máquina virtual de un servidor a otro. Podéis mover esas licencias de un servidor a otro. Durante los 30 primeros días te permiten el cambio. Si tú tienes un servidor de 2 procesadores y pasas, porque se ha caído ese servidor, a uno de 4 procesadores, temporalmente lo que has pasado al servidor de 4 procesadores quedaría, entre comillas, permitido. Pasado el mes, tienes que tener en cuenta que has movido a un servidor de 4 procesadores. Si está en un clúster, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya tenías licenciado todos los servidores. Pero si están en entornos cerrados, asignados directamente por cliente, lo que sucedería es, en ese movimiento de licencias, temporalmente estaba correctamente licenciado en ese mes, te ha permitido el cambio por una falla temporal a otro y volver al anterior. No has tenido por qué licenciar ambos a la vez. Pasado el mes, tienes que tener licenciados los 2 o aquel donde esté instalado. Esa parte que quede un poco claro, que muchas veces luego vienen las dudas, las consultas. Volvemos a hablar de fallos. Si tú tienes una máquina virtual que se está moviendo entre 2 servidores, no le digas a Microsoft que es que te falla cada 2 horas. Pues te va a decir, chico, eso se llama un clúster. Me tienes que tener licenciados los 2 servidores. Más cosas a tener en cuenta. Lo que es el Laser Mobility, lo que os hablaba antes. Con Laser Mobility lo que os permite es mover licenciamiento a entornos compartidos. Con SPLA va incluido el Laser Mobility porque es parte del software assurance. Cuando compráis licencias con software assurance en Open, también tenéis esta posibilidad. Muchas veces nos llegan las dudas de un cliente tiene una licencia en propiedad, él se ha comprado su Windows Server y quiere moverlo a mi data center. Os digo que ahí no hay movilidad. Mi cliente tiene comprado un SQL y quiere moverlo a mi data center. Ahí es donde empezamos a hablar. Si su SQL lo quiere mover a tu data center, ese SQL tiene que tener el software assurance activo. En ese caso, lo puede mover a vuestro entorno. ¿Con esto qué os quiere decir? Vosotros dais acceso o bien a licenciamiento SPLA, o si el cliente quiere facilitar sus licencias,
Dichas licencias tienen que estar con Software Assurance. Solo se abre una pequeña excepción. Entornos dedicados. O sea, si tú a un cliente le alquilas un servidor físico, puro y duro, y es exclusivo para ese cliente, el cliente se puede traer sus licencias, pero porque van a estar en un servidor exclusivo para el cliente. Y cuando hablo de servidor físico, no de máquina virtual. Si alguien tiene dudas con esto, por favor, que nos lo pregunte y lo volvemos a explicar o mandamos toda la documentación que haga falta, porque prefiero que las cosas que se entiendan a que se dé lugar a errores que luego es cuando vienen las quejas. Entre los productos que tiene License Mobility, como podéis ver, está Dynamics, está Exchange, Link, SharePoint, SQL Server, System Center. Vuelvo a repetir, Windows Server no tiene movilidad de licencias, que esa consulta me la hacéis muy a menudo, que lo tengáis un poco presente. Aquí podéis ver ejemplos de opciones que se pueden tener con SPLA. En SPLA, otra cosa que me había olvidado de comentar, dejamos de hablar de CALs y hablamos de SALs. Por una sencilla razón, las CAL son acceso de cliente y las SAL son acceso de suscripción. Efectivamente es pago por uso mensual, es una suscripción mensual que contratáis. Ahí un poco podéis ver las diferencias de qué se puede tener o que no se puede tener. Y claro está, en el caso del renting, que es algo que también preguntáis muchas veces, hay que firmar un acuerdo especial con Microsoft. Si vosotros queréis hacer un renting de equipos, un renting de escritorios, tenéis que hablar con Microsoft para que os autorice dicho renting. Son licencias aparte, no están incluidas en SPLA, tenerlo presente. Y ahora pues vamos a ir un poco, una breve descripción por producto, para que podáis ver cómo se licencia, cómo se deja de licenciar, cómo se usa o se deja de usar. Lo que es Windows Server. Realmente para SPLA solo hay dos versiones. Una es la estándar, otra es la Data Center. Con la estándar sabéis que tenéis un límite de máquinas virtuales. Con la Data Center tenéis ilimitadas máquinas virtuales. Las CAL de usuario, ya sean de estándar o de Data Center, dentro del Windows Server, ya están incluidas en el pago por uso mensual. Cuando tú contratas un Windows Server Data Center o un Windows Server estándar a través de SPLA, tienes, entre comillas, ilimitados usuarios. Las CAL de usuario ya están incluidas. No confundir con los antiguos Terminal Servers. No confundir con lo que es actualmente Remote Desktop Service. La SAL de RDS se tiene que contratar. Si tienes una red con 100 usuarios, de los cuales 20 acceden en remoto, lo único que tendrías que licenciar es tu Windows Server más 20 Remote Desktop Service. No tienes que comprar, como sucede en otro licenciamiento, tu Windows Server más tus CAL de usuario más tus RDS. Las CAL de usuario están incluidas. Diferencias, y aquí es donde crean las dudas, que luego en otra slide vais a ver un poquito más claro, las diferencias entre Windows Server estándar y Windows Server Data Center con respecto a otros licenciamientos. Windows Server estándar se basa en procesadores físicos a los que tenemos acceso, directa o indirectamente, más el total de máquinas virtuales a las que dan servicio. Vuelvo a repetir, total de procesadores físicos a los que tenemos acceso directa o indirectamente por el total de máquinas virtuales que tengan acceso a esos procesadores físicos. En el caso de Windows Server Data Center, solo se tiene en cuenta procesadores físicos a los que tengamos acceso directa o indirectamente. Lo que hablaba antes, una granja de servidores. Si es una granja de servidores, si son 10 servidores, los 10 servidores, sus correspondientes procesadores, se deben licenciar. Luego ya depende si es Data Center, tienes ilimitadas máquinas virtuales, si es estándar, será total de máquinas virtuales por el total de procesadores físicos de la solución. Y aquí os he puesto un breve ejemplo para que podáis entenderlo más claramente. Tenemos el caso A. El caso A es un servidor físico con 2 procesadores físicos y 3 máquinas virtuales. La forma de licenciarlo en SPLA sería
o 2 licencias data center, porque el total de procesadores son 2, o 6 licencias Windows Server estándar, porque hay 2 procesadores físicos y 3 máquinas virtuales. Total, 6 licencias. Esta parte tenerla presente, que es donde vienen siempre las dudas. Es donde la gente muchas veces me dice, pero en Open un estándar son 2 procesadores por cada licencia y te permite hasta 2 máquinas virtuales. Estupendo. Es Open. No estamos hablando de SPLA. Cada sitio tiene su licenciamiento. Cada producto tiene un licenciamiento. Igual que existe licenciamiento por gobierno, licenciamiento por empresa o licenciamiento por educación. Y cada uno tiene unos requisitos, tiene unas condiciones. Vamos a otro ejemplo. Tenemos 2 procesadores, tenemos 2 servidores, con 2 procesadores cada servidor, y un total de 6 máquinas virtuales. Existen 2 opciones. Si esas máquinas virtuales se pueden mover entre los 2 servidores, hablaríamos de total 4 procesadores, total 6 máquinas virtuales. En resumen, 24 server estándar. O, en su defecto, 4 data centers, porque son 4 procesadores. Igualmente, veis que hay muchas otras opciones que se pueden calcular como el reflejo. De todas formas, todos aquellos que queráis, he incluido, que os podéis descargar, he incluido un archivo donde te viene una pequeña guía de licenciamiento de Windows Server y SQL, que son los 2 que un poco más jaleo suelen conllevar, para que podáis descargarlo, y os viene este mismo ejemplo colocado. Estamos hablando en todo momento máquinas virtuales que acceden directa o indirectamente a un servidor. Máquinas virtuales que acceden directamente e indirectamente a un procesador. Si son entornos separados, tú puedes tener tu data center con un montón de servidores, pero es un servidor, 2 procesadores, 3 máquinas virtuales. Otro servidor, 2 procesadores, 3 máquinas virtuales. Serían entornos, te permitirían tener, por un lado, 6, y el siguiente servidor serían otros 6. Existe otra opción. Si tú limitas el número de máquinas virtuales que tiene un servidor, vamos a hablar que le pones a 4, sería 4 por 2 más 4 por 2. Porque en cualquier momento esa máquina, lo máximo que tiene son 4 máquinas virtuales por 2 procesadores. Es decir, 8 más 8, 16, y estaría correctamente licenciado. Pero claro está, en cuanto uno de los servidores tenga 5 máquinas virtuales, colleja. Me está preguntando Antonio que dónde se puede descargar. Si estáis accediendo a través de link, no a través de, porque a través de navegador no sé si permite la opción, veréis que hay como una especie de clip que es archivos adjuntos en esta presentación, y en dichos archivos adjuntos podréis ver que está un archivo que es SPLA, el licenciamiento ejemplo, y ahí ya podríais descargar lo que es el ejemplo. Pero bueno, continuamos con la presentación. La parte de Exchange. Exchange se licencia por usuario. Un usuario puede tener varios buzones. Puede tener un dominio que sea @gti.es, otro dominio que sea @gti.com, @gti.pt, y sigue siendo todos el mismo usuario, David Pestaña. Yo puedo tener 3 buzones y un solo usuario. Y a diferencia que sucede con otros licenciamientos, no son aditivas. Es decir, si tú quieres una versión estándar, tendrás tu Exchange estándar. Si quieres una versión Enterprise, tendrás tu Exchange Enterprise. Importante, ahora que hablamos de Exchange, pago por uso, hablamos de que es para proveer servicios a terceros, ningún problema. No se pueden mezclar licencias Open y SPLA en una misma solución, sí en un mismo entorno. Si el cliente tiene su servidor Windows Server estándar con Open y tú le instalas un servidor Exchange por SPLA, no hay ningún problema. Ahora, si el cliente tiene un servidor Exchange en Open y te dice, oye, para 20 usuarios nuevos que voy a meter, ¿me los puedes contratar en SPLA? No se puede. Los 20 usuarios tendrían que seguir siendo en Open o, en su defecto, montar otro servidor Exchange
con otro dominio, como es lógico, o ya eso ya es como vosotros lo organicéis, pero tendréis que montar un servidor Exchange por Splunk independiente del que tenía anteriormente, para que pueda disponer de uso de Splunk. En la misma solución no está permitido. Y otra cosa bastante importante, con Exchange tenéis la opción de descargaros Outlook en local. Todas aquellas licencias que sean Plus, ya sea el Standard Plus o el Enterprise Plus, aparte del uso de Exchange, te permite descargarte el programa Outlook en local. Y convive con cualquier otro Outlook que tengas. O sea, si tienes un Outlook 2003 y tú te descargas el 2013, tendrás dos Outlook instalados. Ya el tema de compatibilidades, el tema de uso, de trabajo y demás, ahí ya no me meto porque no soy tan técnico y no podría deciros las ventajas o problemas que eso podría conllevaros. Pero os permite la descarga. Es uno de los pocos productos donde tenéis descarga en local. Otros temas ya es pues qué funcionalidades tiene cada uno y demás. De todas formas, esta presentación, si no la pedís, os la pasamos para que podáis tener todos estos datos que no es plan de estar apuntando. Luego vamos a otro de los productos, que es SharePoint. SharePoint tiene dos opciones. Opción 1, para usuarios internos, o sea, una intranet. Se licencia por usuario, en ese caso. Y ojo, son aditivas. Si quieres tener SharePoint Enterprise, tienes que contratar licencia de estándar más licencia de Enterprise. No vale solo con contratar licencia de Enterprise. Que esto es un error muy común que en ocasiones nos viene en los reportes que nos enviáis mes a mes. Si es un entorno de una extranet, se licencia por hosting, por SharePoint Hosting, y va de otra forma el licenciamiento. Ahí ya, entre comillas, le da lo mismo el número total de usuarios que se tenga. Luego tenemos la opción de Link Server. Es otro de los productos que podéis tener. ¿Cuántos de vosotros alguna vez habéis pensado en cliente os ha pedido un servidor Link, pero cuando estudiáis los requerimientos y lo que tienes que instalar, dices, comprarlo en Open es carísimo? ¿Me saldrá rentable? Con esto la opción que tenéis es, se licencia por usuario, usuarios que van a usar dicho link, y te montas un servidor Link, aunque sea para 10 usuarios. Pues tendrás tus 10 usuarios con acceso a un link. Pues claro, son soluciones, volvemos a lo de antes, la inversión. ¿Cuántos usuarios tengo que tener para que me salga rentable instalarme un link? Olvidaos de eso. Ahora lo que tenéis que pensar es, ¿qué necesita mi cliente? Se lo puedo ofrecer. Y paga por lo que realmente va a usar. Si va a usar 10 usuarios, ¿para qué tiene que buscar una solución que para que le salga rentable necesita a lo mejor 500 o 1000 usuarios? Os da acceso a productos muy potentes y a un coste más contenido, más real. Paga por lo que realmente está necesitando. Luego existen lo que son las suites. Igual que hay en Open soluciones de suite, en Splunk también tenéis suites. En este caso está la Productivity Suite, que os incluye el Exchange Standard, el Link Enterprise y el SharePoint Server Standard. Si tenéis un cliente que quiere estas tres opciones, no lo contratéis por separado. Esto pasa como en el Office. Con Office hay mucha gente que a lo mejor solo quiere el Exchange, ¿vale? Y contrata el Exchange. Si quiero el Exchange y quiero también un SharePoint, puedes contratar los dos también independientes. Pero en cuanto quieras una tercera cosa, te sale más rentable contratar ese paquete Office que contratarlo por productos sueltos. Pero esto es como todo. En función de las necesidades, así podéis ofertar. Lo principal, escuchar lo que reclama vuestro cliente y se lo podéis ofrecer. No es cuestión de meter la capa en algo, sino si escucháis bien lo que está pidiendo, ahora mismo tenéis herramientas y soluciones para darle, porque incluso se puede instalar en el propio cliente. Luego tenemos productos como SQL, lo que os comentaba antes. Con SQL podéis licenciar por usuario. Si tenéis un cliente que solo van a usarlo 3 usuarios, pues perfecto, licencias 3 usuarios. Lo principal, existen 4 opciones. Está la opción Enterprise, la opción Business Intelligence, aunque esta terminará desapareciendo. Está Standard y está la opción Web Edition. La Standard es la única que te permite licenciamiento por core o por usuario. Como referencia, si vais a tener más de 20 usuarios, normalmente sale rentable licenciar por core. Si vais a tener menos de 20 usuarios,
os va a salir de todas más rentable licenciar por usuario. En el caso de Enterprise, permite licenciamiento por core, físico o virtual. Si lo licenciamos por físico, tendríamos acceso a ilimitadas máquinas SQL virtuales. Pero ojo, licenciamos todos los cores. Si el servidor tiene 32 cores, licencias 32 cores. No vale decir, bueno, pero es que solo voy a usar 16 de los cores físicos que tiene. Falso. Hay 32 cores, licencias 32. A continuación os voy a poner un breve ejemplo, porque para el licenciamiento en core existe el factor de corrección, que también existe en Open, por si alguien tenía dudas. El licenciamiento mínimo son 4 cores. Cada licencia de Splunk te cubre 2 cores. Es decir, lo mínimo a licenciar son 2 licencias de SQL Core. Lo mínimo a presentar son 2 licencias Core. 2 licencias de Core. Aquí tenéis el factor de corrección que os viene también en la guía de licenciamiento que os he puesto. Y ahí para que tengáis una idea. Si tenéis 16 cores físicos, 8 y 8, en una solución, con el factor de corrección se os quedaría en 12. Dividimos entre 2, porque cada licencia cubre 2 cores, os quedaría licenciar 6 licencias de SQL Server por core. Luego ya hay productos de gestión, como puede ser el System Center. Con el System Center, que si alguien no lo conoce, te permite realizar gestión de vuestro data center. De todas formas, si alguien necesita más información del System Center, por favor que nos mande un correo, porque Microsoft está intentando potenciar el uso del System Center y podríamos organizar incluso alguna preventa, en caso de que tuvierais algún proyecto en ciernes. Ahí como tal, el licenciamiento es idéntico al Windows Server, o sea, el estándar total de máquinas virtuales a proteger por total de procesadores físicos. El data center, total de procesadores físicos con ilimitadas máquinas virtuales. Hay un poco la breve descripción de que se tiene, se licencia por sistema operativo o por el usuario. En el caso de los endpoints, vamos a llamarlos de esa forma. O sea, que quieras licenciar alguna de estas opciones, alguno de estos componentes, en concreto para 1, 2, 3 máquinas virtuales de todo tu entorno. Al contrario que sucede con otros temas, tú tienes una granja de servidores de 10 con un total de 50 máquinas virtuales y a lo mejor lo que quieres solo proteger son 5 máquinas. Proteger 5 máquinas en vez de el total de las 10. Pero que hasta las que te van a quedar protegidas son esas 5 máquinas, no el total de 10. Y luego, igual que os comentaba anteriormente, existe lo que es otra suite, que es el Core Infrastructure Suite, que os incluye, si es la estándar, un Windows Server estándar más el System Center estándar. Si es un Data Center, os incluye la versión Data Center más el System Data Center. Y luego ya vamos a ver unos pocos escenarios para que veáis un ejemplo de lo que tendría que tener el correcto licenciamiento, porque vuelvo a decir, si instaláis un SQL, ese SQL está montado sobre un Windows Server, sea por Splunk, sea por Open. O sea, esas cosas tenedlas en cuenta. Si licenciáis un escritorio, si licenciáis escritorios Windows, tú tienes que tener tu versión Server estándar o Server Data Center más los remote desktop service que van a acceder. Tenerlo presente. Si el Windows Server Data Center ya lo tienes incluido, como puede ser con entornos compartidos, por ejemplo las nubes, en las nubes el licenciamiento de Windows Server lo da el proveedor de la nube, ya sea una nube privada o sea una nube pública. Pero luego el acceso por RDS te lo puede dar dicho proveedor de la nube o lo podéis contratar vosotros a través de Splunk. Pero tenedlo presente porque muchas veces hay gente que pide solo una cosa y dice, con esto ya tengo todo cubierto. Falso. Porque hay cosas que no están incluidas y tendrías que tenerlas licenciadas. Caso del Exchange, lo que os comentaba, necesitáis vuestro Windows Server, Data Center o estándar. Aparte la versión Exchange que vayáis a usar.
ya sea Enterprise Plus, porque queréis tener la Enterprise y con la descarga de Outlook, o una Basic, o una estándar, ningún problema. Esto es lo que tendréis que tener. Ojo, no es que tengas que tener todas las versiones de Exchange, pero a partir de la base que necesitas un Windows Server y necesitas tu versión de Exchange. Te descargas el Exchange entero, aunque sea solo para 5 usuarios. Te lo descargas entero. Te lo permites poner en failover, tener 2 Exchange montados para 5 usuarios. O sea, altísima disponibilidad y solo licencias 5 usuarios. Tenedlo presente. En el caso de SharePoint, volvemos a lo de antes. SharePoint necesita una base de datos. ¿Tenéis esa base de datos? Si no la tenéis, también la tendréis que contratar. O sea, volvemos a lo de antes. Un Windows Server sobre el que se monta un SharePoint que necesita un SQL. Tienes que tener las 3 cosas licenciadas. De la forma que tú quieras, pero las 3 cosas licenciadas. Escenario Office. Ojo con el escenario Office. Mucha gente nos preguntan por ello. Creen que simplemente con instalar el Office de SPLA ya tengo a mi organización cubierta de Office. Reporto 40 usuarios y ahora los 40 usuarios tienen Office. Entre comillas, incorrecto. Por una sencilla razón. El Office que aquí se ofrece es el Office que instalas tú en tu servidor para dar servicios en remoto a usuarios. Pero no estás montando un Office online. Ojo con esto. Tú lo que tienes es, si el servidor es el que da servicios por escritorios virtuales a los clientes, a los usuarios, tú necesitas licenciar cuántos usuarios tienen acceso a ese Office. Perfecto. Son 10 usuarios, 10 Remote Desktop Service. ¿Por qué haces en remoto? Son 10 Office. ¿Por qué? Son 10 Office los que van a estar usándolo. Pero tú en local, en el ordenador, en tu computadora, tienes que tener Office. Ese Office no está cubierto. Ese lo tienes que tener licenciado por tu cuenta. Pasa como el licenciamiento, lo que son de los escritorios virtuales. Tú tienes que tener tu escritorio Windows licenciado. O tiene que haber un escritorio Windows licenciado para que tú puedas usarlo, por ejemplo, en un VDA. Sí se puede tener un servidor con licencias Office para una parte de usuarios. O sea, si tú tienes siempre los usuarios que van a tener acceso, lo que decía al principio, que ha preguntado Albert, ahora por el tema de Office, si se puede tener para una parte de usuarios. Sí, si tú tienes un entorno de 100 usuarios en tu red, de los cuales solo 20 acceden en remoto y solo 20 van a trabajar con el Office instalado en el servidor, tú solo licencias 20 usuarios. No tienes que licenciar los 100. Ahora, si los 100 trabajadores acceden al Office, los 100 tienen que quedar licenciados. Distinguir siempre a quién le dais servicio. Tú puedes montar un SQL en una empresa de 200 empleados y que 180 de ellos sean mensajeros que están todo el día con la moto para arriba y para abajo y que no tocan ningún ordenador de la empresa. Ningún problema, esos no tienen por qué estar en SQL. Ahora, los administrativos, los que trabajen con la base de datos, los comerciales, todos ellos sí tendrán que tener su SQL, su usuario activo. Escenarios Dynamics. Aquí hay 100.000 preguntas, hay 100.000 dudas. Gran ventaja que tiene el Dynamics en SPLA. Pagas por usuario. ¿Con esto qué quiero decir? Montar una Navision, aquellos que seáis partners de Navision sabréis que es carísimo y que aparte el número de usuarios. Claro, en un entorno donde vas a tener 3 usuarios, dices, montar el server Navision me sale carísimo para luego solo 3 usuarios. En un entorno donde tiene 1000 usuarios, cuando lo prorratea dice, montar un servidor Navision no me resulta tan caro. No es una proporción tan exagerada. Aquí os montáis vuestro servidor Navision completo, según la versión que queráis, la extended o la estándar, y tenéis acceso total para 3 usuarios, para 4, para 5, para los que realmente vayan a entrar. Es un poco la base, o sea, pero lo mismo que decía antes, necesitas tener licenciado tu Windows Server, tu Remote Desktop Service, tu base de datos. Ojo, no son licencias de suscripción. Sabéis que las licencias de suscripción de Navision muchas veces os llevaban embebidas un SQL. Eso va a cambiar también. Pero en la parte de SPLA son licencia para usar Navision.
licencia para usar SQL, licencia para usar RDS, pero que tengas RDS no te permite acceder a todo lo demás, si lo demás no está licenciado. Siempre, cuando hagáis un escalado o una propuesta, pensar en qué es lo que realmente necesito y empiezas a ir marcha atrás. Necesito, un cliente me ha pedido una Navision, vale, tengo una Navision. ¿Ese cliente va a acceder en remoto? Sí, necesito RDS. Ojo, necesito que ese servidor esté montado. Necesito Windows Server. Ojo, para que funcione una Navision necesito un SQL. Ese servidor SQL tiene que estar montado. Partid siempre de esa base. Lo que primero os han pedido y marcha atrás. No partáis de, me ha pedido una Navision, licencia Navision y ya lo tengo todo. Está todo pagado. Pues ni mucho menos. Si no tiene lo de debajo montado, de nada sirve. A mí me podéis contratar unos asientos de cuero para el coche y luego me decís, lo quiero montar en la moto. Pues te voy a decir, un asiento te lo incluyo. Los 4 asientos no te entran en la moto. O sea, partir de la base de lo que tenéis debajo. Y con esto pues ya ha quedado un poco explicado por encima qué es el PLA. Sé que siempre surgen 100.000 dudas, así que os diría que aprovechéis y preguntéis todo lo que queráis y más. Y de todas formas, vuelvo a deciros, os he adjuntado una mini guía de licenciamiento que en aquellos productos donde más dudas surgen siempre son Windows Server y SQL Server. Con esta guía os digo que os va a aclarar bastante. Y si tenéis algún proyecto y tenéis dudas, de verdad, no quiero saber el cliente, no quiero saber exactamente qué vais a hacer con ello. Lo que necesito saber es qué licencias de Microsoft debes usar y cuál va a ser el número de las mismas. Para eso, cualquier proyecto que tengáis, siempre necesitamos los mismos datos. Procesadores físicos, cores físicos, número de servidores, número de máquinas virtuales y total de usuarios. Con esos datos, directamente os podemos ayudar y deciros, pues vas a necesitar 2 licencias de Windows Server, 10 licencias de RDS, 100 licencias de Exchange, lo que sea. Pero teniendo todos esos datos. Hay muchas veces que la gente me manda, tengo un Proliant, o tengo un Dell, o tengo un IBM, o tengo un Acer, y me empieza a mandar requisitos, lo que tiene de disco duro, de memoria. No, procesadores físicos, cores, físicos o virtuales, y usuarios. Ya está. Con eso, rápidamente os podemos pasar un presupuesto. Pues, por la presente, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta,